¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Poesías y Poetas en la Radio. Bienvenido a toda la audiencia de Radio Chiriquí 103.3. Hoy tenemos a nuestro compañero Raúl en controles. Saludos y muchas gracias a todos por estar en sintonía. Como todos los programas, vamos a iniciar con una reflexión, un poema de reflexión, y este se llama Leer, 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 del poeta español Miguel de Unamuno, de la generación del 98, y dice así: leer, 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 vivir la vida que otros soñaron. Leer, 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 el alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Esto es lo que nos regala Miguel de Unamuno, poeta español de la generación del 98. Como ya hemos dicho, próximamente vamos a tener a alguien aquí que nos explique todo eso de las generaciones, porque es todo un mundo de la literatura española que pues es la madre patria, la madre en todo lo que tiene que ver con el idioma, con el lenguaje. Así que es un tema bastante complejo que vamos a traer un especialista que nos explique para que nosotros y toda la audiencia pueda entender mejor. Como siempre decimos, este programa Entre Poesías y Poetas es para resaltar la poesía en español de todos los tiempos, tanto de poetas reconocidos como de los poetas emergentes, las personas que han decidido expresar su arte, expresar sus manifestaciones a través de los versos. Y tal es el caso de las dos compañeras que me acompañan hoy, la profesora Milvia de Vega y la licenciada Minerva Caballero. Bienvenidas a Entre Poesías y Poetas en la Radio. Vamos a empezar acá con la profesora Milvia. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Aquí agradeciendo tu gentileza, Priscila, de invitarnos a participar en este bello programa. A la orden y bienvenido siempre. Como siempre decimos, Entre Poesías y Poetas, pues sí, buscamos resaltar la poesía, pero también todas aquellas expresiones artísticas, todo lo que hace arte y cultura, porque el arte nos hace mejores personas. Una persona que está en arte es una persona que está creando, y quien crea no piensa en destruir. Así que pues este programa es para manifestar todas aquellas expresiones. Y por acá tenemos a mi compañera Minerva Caballero. Minerva, bienvenida a Entre Poesías y Poetas en la Radio. ¿Cómo estás hoy? Hola, buenos días, Priscila. Muy contenta de compartir contigo y con la audiencia este hermoso programa. Comentábamos un poquito antes de iniciar el programa que elegiste un mes hermoso para este programa, y me uno a las palabras de Dámaso Alonso, uno de los grandes de la generación del 27, que celebra el arte, pero dentro del arte lo más noble que hay es la palabra, el idioma, lo que nos une. Entonces estoy muy contenta de estar contigo en esta iniciativa, de apoyarte en esta iniciativa. Muchísimas gracias a ambas. Mis compañeras, yo les llamo compañeras porque somos así como compañeras de batalla en todo este tema de las artes y la cultura. Hemos compartido en los martes de poesía y sangría que se llevan a cabo en el Rincón Español, y ahí pues había un espacio para compartir tanto nuestros escritos propios como poesía pues de toda la vida, como le llamo yo, de autores contemporáneos, y sobre todo esa tertulia que se forma en cuanto a la historia, en cuanto a la cultura, en cuanto al comportamiento humano como tal. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ir al programa y vamos a hacer exactamente lo mismo, sin mucho protocolo. Vamos a tener una conversación. Ellas más adelante nos van a estar compartiendo también sus propios versos, lo que han manifestado a través del tiempo sobre diferentes temas. Entonces eso también vamos a estar conversando. Pero primero queremos hablar sobre todas las festividades que hemos tenido este mes de abril. Yo sé que Minerva tiene aquí, ya estoy viendo una serie de cronología. A ver con qué podemos empezar, Minerva. Bueno, realmente es un mes para la literatura muy importante, porque grandes exponentes o han nacido o han muerto en el mes de abril. No sé si es coincidencia, pero es parte de lo que nos regala la literatura
la gran cantidad de eventos. Por ejemplo, el 1 de abril de 1713 se funda por primera vez la Real Academia de la Lengua Española, que posteriormente también nos llega a Panamá, y tenemos como primera exponente o primera mujer dentro de la Real Academia de la Lengua Española a María Olimpia de Ovaldía. Chiricana. Chiricana. La alondra chiricana, así es. Y es un ejemplo, porque es un ejemplo de como mujer, como docente, como poeta, y es un honor pues para nosotras las mujeres chiricanas poetas que ella pues haya sido la primera mujer dentro de la Academia Panameña de la Lengua. Y en cuanto a eso te tengo un comentario, Minerva. El próximo 26 de junio nuestra compatriota chiricana también, Ela Urriola, va a dar su discurso de iniciación también a la Academia Panameña de la Lengua. Pues Dios primero, estaremos por allá, espero que sí, pues para acompañarla en esta noche tan importante para ella, porque la Academia, eso es algo vitalicio. Ella tiene su silla, que es por su número exacto, pues hasta que ella muera. Cuando ella muera, entonces nombran a otra persona que la reemplace. Y así funciona la Academia, y qué bueno que traigas esto a colación y que se dé pues esa coyuntura que pues la primera mujer en ser incluida dentro de esta institución de las letras en Panamá es chiricana. Y pues este año también vamos a tener el honor de tener a Ela Urriola, 3 veces ganadora del premio Miró, y de verdad que una gran exponente de las letras para nosotros, ¿no? Exacto. Filósofa. Sí, es una mujer espectacular, ¿no? Completa. Y lo bueno es que cada vez que viene aquí a Chiriquí abre su espacio para reunirse con la gente que pues la seguimos, que seguimos su trabajo, que admiramos pues todo el trabajo que ha hecho y todo lo que proyecta, ¿no? Sobre todo una persona muy humana, muy humana, muy sencilla, muy accesible a compartir sus conocimientos, que es algo muy noble. Así es, así que bueno, ya lo saben, a toda la audiencia de Entre Poesías y Poetas, el 26 de junio, pues nos volvemos a vestir de fiesta, pues al celebrar el ingreso de Ela Urriola a la Academia Panameña de la Lengua. ¿Qué más nos tienes por ahí, Minerva? Otro día importante dentro de la literatura es el nacimiento de Gabriela Mistral, que fue el 7 de abril de 1889. Gabriela Mistral también estuvo muy vinculada a la literatura panameña, fue muy amiga de Rogelio Sinán y de María Olimpia de Ovaldía también. Se mandaban cartas. Cartas. Así que, como decía Steve Jobs, todos los puntos se unen, todo en un momento dado tiene su correlación, y así como estamos nosotras 3 sentadas hoy aquí, que compartimos ese gusto por la literatura y por la poesía, alguna vez ellos también lo estudiaron. Me imagino esos contenidos de esas cartas. Sí. Deben ser maravillosas. Sería interesante, cómo ¿verdad? Intercambiaban aquellos cartas de escritores que ya tenían su fama. Exacto, y ellas compartían que las dos eran docentes. Gabriela Mistral, al igual que María Olimpia de Ovaldía, le escribió mucho a los niños, porque ellos, me imagino yo, que antes de dar sus clases ellos decían, bueno, pues vamos a darle esta reflexión, y entonces lo hacían en un lenguaje muy básico, muy elemental, para que los niños pudieran entenderla. Y yo no sé si ustedes recordarán, pero por lo menos yo recuerdo que en la escuela primaria muchas de las poesías que nos colocaban eran de Gabriela Mistral, justamente por eso, por este lenguaje pues infantil, este lenguaje ameno para los niños. Sí, recordar que era la profesión más accesible a las mujeres, el magisterio, ser maestra era casi que algo común en las mujeres de aquella época, y de allí que sus obras muchos están enmarcadas en ese mundo que ellas se desempeñaban, el mundo de la enseñanza de niños. Y lo importante o lo bonito de su obra, Minerva, también es que yo veo que a través de ese deseo de enseñar, de esa vocación, entonces ellas le escriben a la tierra, le escriben a la familia, le escriben, o sea, a través de su vocación de enseñar. Y eso también me recuerda mucho a nuestra compañera también, Mercedes Pinilla. Saludos a doña Mercedes, que también siendo docente le escribía versos a sus alumnos, a sus niños,
pues de ciencia, de matemática, de estudios sociales, pero en verso. Entonces es algo muy bonito. En este programa siempre decimos que la poesía está en todos lados, que la poesía está en el aire, lo que pasa es que a veces usted no la nota, hay que poner un poquito de atención. Sí, en ese sentido, Gabriela Mistral era una maestra en toda la extensión de la palabra. Ella viajaba siempre con una tablita y su cuaderno, y ella observaba su entorno y de su entorno escribía. Hay un poema de ella muy lindo que no lo traje, que es El niño de los pies descalzos, que nace a partir de que ella ve un niño en la calle, un niño de la calle, y entonces se quiebra pues ante esa realidad y escribe un poema. Es decir, que tal cual lo dice Priscila, la poesía está en todas partes. Exacto, y eso nos pasa a todos. Yo creo que a todos los que escribimos vemos, tenemos un encuentro con la realidad, y la manera como de drenar, la manera como de manifestarnos es escribir, ¿verdad, sí, profe? Transformamos ese ambiente, ese entorno en palabras para expresar tal vez pesar por la situación que vemos, o el enojo, la ira, o el amor, exactamente, la impotencia, pero es verlo con otro prisma, no con el prisma que cotidianamente muchos ven su realidad, su alrededor. Aquel que tiene sentido poético lo va a transformar en bellas palabras. Exactamente. Bueno, qué interesante que vamos en esta tertulia, este primer bloque. Don Raúl, vamos a pasar entonces con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue a usted por la 103.3. Adelante. Pues sí, así es, estamos de vuelta en Entre Poesías y Poetas en la radio. Hoy me acompañan dos compañeras en este caminar literario y artístico, como ya lo mencionamos, la profesora Milvia de Vega y la licenciada Minerva Caballero. Y bueno, es momento para que la profesora nos comparta uno de sus poemas, y luego pues vamos a comentar un poquito sobre cómo inició ella en este andar literario. Adelante, profe. Bueno, les voy a leer una poesía que participó en un certamen de la Facultad de Humanidades, o el premio que otorga la facultad, un certamen de poesía hace ya varios años, y salió premiada con el primer premio en ese certamen. Ok, galardonada. ¿Cuál es el título del poema? La denominé Verdor de Miel. Y dice así: bendita lluvia, miel de mis trópicos, que haces pausa entre los árboles, lluvia, cantar reposado y caprichoso, que trasnochas los pasos descalzos de los hambrientos. Lluvia, tú que arrebatas el calor de los endebles refugios, te imagino esparciendo verdor allí donde el incesante sol se quiebra a la tierra. Lluvia, tú que tejes un amasijo de esperanzas en aquel que siembra sudor y sueños, en aquel que levanta sus pasos con el alba, en aquel que los oculta con el despertar de la luna, te digo, bendita lluvia, miel de mis trópicos, verdor de miel. Muy excelente, un aplauso. Profe, cuénteme un poquito, ¿cuándo empezó usted? Porque usted es química de profesión, entonces uno a veces dice, ay no, lo que pasa es que yo soy científico, o que yo soy de leyes, o que soy de esto, entonces eso como que no lo siento tan cercano. Y aquí vemos pues el mejor ejemplo de que no tiene nada que ver, porque todos tenemos sentimientos. ¿Cómo usted liga su profesión, que pues bastante ocupada, ¿no?, como docente universitaria, para tener el tiempo de escribir, y en qué se inspira? Bueno, yo creo que hoy tienen dos ejemplos de lo que podemos hacer. Aquí Minerva también es del área de las ciencias naturales, así que bueno, creo que estando todavía en sexto año, empecé a hacer mis pininos de escribir,
Posteriormente, cuando fui a la Universidad de Panamá, a la ciudad capital, tal vez la nostalgia de sentirse uno solo sin la familia, lejos. Yo estudié con préstamos del IFARU y eso me limitaba a no poder viajar tan seguido a Chiriquí. Así que me pasaba días libres en la capital y pues esa nostalgia empezó a surtir su efecto y empecé a escribir. Por allí pues lo hice durante muchos años. Recuerdo a un dramaturgo nuestro que ya murió, Tobías Díaz Bleitri, un día leyó y me dijo, atrévete a escribir más. Pero nuestra carrera era difícil, o sea, había días que ya estando en tercer año, por ejemplo, que salía a la 1 de la mañana de la universidad porque teníamos cursos de orgánica avanzada donde teníamos que hacer síntesis de productos y hasta que no nos diera no podíamos salir allí sola como que no se prestaba la carrera en aquel momento para seguir escribiendo, salvo cuando ocurrían esas situaciones de tener tiempo y no poder venir a Chiriquí. Y así transcurrió. Empecé posteriormente a escribir artículos para el periódico, lo hice durante bastante tiempo, artículos de opinión. ¿El periódico universitario? No, en la prensa. Empecé a escribir en la prensa y eso... ¿Eran artículos de opinión sobre lo que pasaba en la sociedad? De todo tipo. Seguí en la docencia, entré a laborar en la universidad aquí en la Autónoma de Chiriquí y por allí siempre escribía. Eso me entretenía, eso me sacaba a lo mejor de momentos que hallaba muy difíciles entre la profesión, el ser mamá, el ser una trabajadora en casa, cumplir todos esos roles, a veces se complicaba y era un desahogo escribir. Así que por allí he ido ahora, ya retirada de la docencia, porque me dije, hay otras cosas que el dinero no compra y que hay que hacer espacio para tenerlo, porque hoy día tengo todas mis facultades físicas y mentales bien, pero después no sé. Así que eso ha sido ahora como el despertar y poder dedicarle tiempo a la literatura, a la poesía, a escribir cuentos, cosas como esas. Qué bueno, profe, y mire, rescato de lo que usted dice varias cosas, pero uno es que cuando nos sentimos solos, cuando hay ese sentimiento de nostalgia, cuando hay quizás tristeza, es un excelente momento como terapia poder escribir. Y aquí pues yo siempre animo a las personas a que saquen sus notitas que tienen metidas en la gaveta de noche o que tienen guardadas en una carpeta en el celular y se atrevan a expresarlo, porque uno nunca sabe quién te está escuchando y quizás la persona que te está escuchando necesitaba ese mensaje. Y eso rescato de lo que usted ha dicho, ¿no? Pues que en el momento de repente cuando uno se sentía solo, cuando uno no tenía esa nostalgia, la escritura estuvo ahí presente, acompañó y hizo su papel. Yo pienso que es una herramienta de autoayuda que podemos recurrir y que está al alcance siempre. O sea, no necesitamos de nadie que nos dé una autorización, que nos apoye, que nos diga así, sino que está allí y que eso nos ayuda a poder desahogarnos. Y nadie lo va a juzgar, nadie lo va a juzgar. O sea, no importa lo que escriba alguien, un escritor muy reconocido, no siempre le es aceptado todo lo que escriba, pero es algo que él escribió, es eso. Es que es algo muy personal también. Ya después, cuando se lanza al público, pues el público decidirá, claro. Pero inicialmente es algo muy personal. Nos dice don Raúl que estamos listos, ahora sí, pues con los anunciantes, vamos a pasar con ellos. Y
Y estamos de vuelta aquí Entre Poesías y Poetas en la radio. Muchas gracias a nuestros anunciantes que son los que hacen posible que Entre Poesías y Poetas esté más cerca de usted a través de Radio Chiriquí 103.3. Como ya les mencioné en el bloque anterior, hoy me acompañan dos grandes compañeras en el mundo literario, la profesora Milvia de Vega y la licenciada Minerva Caballero, quien nos ha ella se ha preparado. Minerva se destaca porque ella siempre es como muy estudiosa y lleva todo su material y es la que nos nutre, y aquí desde que empecé el programa siempre me dice: hoy está el día, hoy se celebra esto, y yo lo tengo muy presente, así que muchísimas gracias, Minerva, verdad, que por ese apoyo, por estar pendiente y por estar hoy aquí. Y cuéntanos, ¿qué otras festividades tuvimos presentes en el mes de abril? Bueno, no podemos dejar pasar el Día de la Lengua Española, que se celebra en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. Entre él y William Shakespeare hay una anécdota particular. Prácticamente mueren uno el 22, Miguel de Cervantes, Shakespeare el 23, y a Miguel de Cervantes el funeral fue el 23. Entonces, mismo que estamos celebrando la lengua española, en su par de William Shakespeare están celebrando la lengua inglesa. Sí, tenemos que recordar que son los más grandes exponentes William Shakespeare de la lengua inglesa, y Miguel de Cervantes Saavedra hace pues por su parte lo mismo en la lengua española, y es una real coincidencia de pues que hayan partido los dos en estas mismas fechas. A cientos de años de distancia. Cervantes fue en 1616 y Shakespeare fue en 1564 cuando nació. 52 años después fallece. O sea, estaban lejos de... En la historia estaban pues sí, distantes en los años. Sí. Excelente. Y entonces ese día celebramos hoy, 23 de abril, el Día Internacional del Libro. La profesora Milvia nos contaba fuera de micrófonos que ella tuvo la oportunidad de estar un 23 de abril en Barcelona, España, donde se celebra pues de una manera muy coloquial, muy dinámica. Cuéntenos un poquito, profe, esa experiencia, y a ver si nosotros aprendemos algo y empezamos a copiar lo bueno. Ojalá viéramos aquí en la ciudad de David algo como eso. Yo te decía antes de empezar el programa que ojalá el casco viejo nuestro fuese, tiene como el atractivo para hacer algo como lo que se celebra en la ciudad de Barcelona, en que sus calles, especialmente en las Ramblas, pues se visten de flores y de libros. Es toda como una feria donde uno encuentra a los autores firmando, autografiando los libros, y a los hombres, los amigos le regalan, o las parejas a su compañero le regalan libros, y ellos a su vez a las damas le regalan flores. Y uno ve por todas partes en el transporte, en los trenes, en el cómo va todo el mundo leyendo los libros y el otro cargando flores. Una experiencia tan bella, y que realmente tiene su razón, como decía Minerva, en el fallecimiento de tres grandes, parte de William Shakespeare, Miguel de Cervantes, también Garcilaso de la Vega fallece para esos años, lo único que es lógico, en años muy diferentes. Y también esa costumbre de regalar flores, rosas, se debe pues a una leyenda. Ese día en Barcelona se celebra Sant Jordi. Allá casi que no se dice el Día Internacional del Libro, sino la festividad de Sant Jordi. Y se habla pues de que mata un dragón con una lanza, y que esa sangre que derramó el dragón en ese lugar pues empieza a florecer rosas, y de allí pues
unen el fallecimiento, la celebración de estos tres grandes escritores y la leyenda, esa, el libro y las rosas. Que es una excelente combinación. Claro que sí, porque aquí, por ejemplo, regalamos flores, nos regalan el Día de los Enamorados, el Día de la Amistad, pero esa combinación de ambas cosas, primero que fomenta la lectura, fomenta que todo el mundo quiera recibir, y no tiene que ser una amistad de parejas como tal, sino que pues al amigo o amiga uno lo ve. Pues yo tuve la oportunidad de estar en Barcelona un mes y me tocó ver pues ese día cómo los docentes de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde yo estaba, se repartían entre ellos libros y flores. O sea, no requiere de una amistad amorosa para regalarse, es un sentido de amistad abierta, un compartir más que todo, ¿no? Pero que ojalá nosotros podamos poder, ya sea el día del libro que celebramos aquí o en cualquier otra fecha, pero que yo creo que el comercio estaría contento con todo lo que se vende de flores, todo lo que se vendería de libros, etcétera. O sea, claro que sí, de verdad que es una de esas tradiciones que vale la pena adquirir. Bueno, Panamá es crisol de razas, aquí tenemos tradiciones judías, tradiciones chinas, tradiciones de diferentes lugares centroamericanas, y es una de las que vale la pena pues difundir. Así que bueno, pues yo les animo a que el próximo año nosotros mismos nos organicemos y hagamos nuestro compartir. Se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer un micrófono abierto y pues que las personas se intercambien estos libros y flores. Y hablando de flores, acá tenemos también una asidua cultivadora de flores. Minerva, ¿qué te parece esta tradición a ti, pues que te llama tanto la atención, lo de las rosas? Me parece algo sumamente lindo, y no sé si esa es la intención y si le voy a hacer la propaganda gratis, pero justo el fin de semana El Hombre de la Mancha tenía lectura de Cervantes, y a las personas que iban a leer les regalaba una rosa. Pues me confieso ignorante del tema, y yo dije, me gusta la idea, pero yo no voy por la rosa. Pero escuchar esta historia que nos está contando Milvia, de dónde nace esta tradición y cómo nace esta tradición, realmente le da un sentido completamente diferente a la lectura y recibir la rosa, porque hay toda una leyenda detrás que se está preservando, que se está llevando a través del tiempo con el simple hecho de leer y regalar la rosa. Excelente, o sea, ya a mí me dieron ganas de sembrar mi rosal, sí. Porque creo que también, como hemos comentado Minerva en ocasiones anteriores, o sea, también tiene todo un sentido el cultivar una rosa. Hay muchos poemas que hablan de cultivar una rosa. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Y bueno, pues es algo que se puede ligar. Definitivamente todas las artes se deben acompañar. Esto es algo que promovemos también aquí, que no es que esté la poesía por un lado y la danza por el otro y la pintura por el otro. O sea, tenemos que integrarnos, porque definitivamente la colaboración llega mucho más lejos que la competencia. Y nosotros que estamos en artes, que somos como que esos guerreros, que a veces uno dice, bueno, pero ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta cosa? Porque sí tiene su sacrificio, ¿no? De verdad, quedarse hasta tarde escribiendo o estar pues comprometido con uno mismo cuando voy a publicar, cuando voy a hacer pues una presentación. Uno se compromete con uno mismo primero y luego con el que te está escuchando. Y en ese sentido, Minerva, cuéntanos cómo te fue con tu publicación de tus cuentos en una antología. Mira, para mí ha sido una sorpresa muy agradable el atreverme a publicar, porque pues es un reto por muchas razones, pero nosotros ya tenemos la edición vendida, la primera edición vendida, así que ha sido muy bien recibida. Cuéntame, ¿con quién trabajaste? ¿Tienes compañeros? Nosotros, bueno, la historia parte de el diplomado que da la UTP
en creación literaria. Yo tomo ese diplomado virtual en época de pandemia, que para mí fue una bendición porque de otra forma no hubiese tenido la posibilidad de tomar el diplomado. Para mí era muy importante. Y conozco a estos 6 chicos, éramos 12, pero nosotros 6 hicimos un clic, fue como una mancomunidad de una conexión. Sí, de respeto, de admiración, cada uno por su trabajo, y nos hemos mantenido en comunicación y decidimos, vamos a hacerlo. Realmente pues fue un trabajo muy bonito porque nosotros seguimos tallereando nuestro trabajo, leyéndonos, haciendo correcciones, hasta que sentimos que ya estábamos en punto de llevarlo a edición, a un editor, ¿no? De llevarlo a un editor con todo lo que eso implica, que había la posibilidad de que nos rechazaran. Sin embargo, pues fuimos bien recibidos. También pues hubo obviamente el proceso de edición, donde hubieron cambios y demás, pero es un proceso que tiene un peso a nivel personal, de una satisfacción muy grande. Es como ver nacer la florecita, ver que esa semillita se transforma en flor y que empieza a crecer, ¿no? Entonces, ¿Cómo es se toda una llama? experiencia. ¿Cómo se llama la producción? ¿Dónde la podemos conseguir? Bueno, el libro es un libro de cuentos, se llama El color de los recuerdos. Tenemos edición agotada, así que tenemos que volver a tirar otra edición porque sí nos los han estado pidiendo. Somos 6 autores que participamos dentro de la obra, 2 cuentos cada uno, temas completamente variados. ¿Cómo se llaman tus cuentos? Bueno, yo tengo 2 cuentos. Uno es Simón el Duro y el otro es La Espada Maldita. En ambos cuentos hay algo de misticismo, algo de nuestro terruño. Excelente, de verdad que felicidades, El color de los recuerdos. Y bueno, de repente hay alguien que quiera ponerse en lista de espera. ¿Dónde te lo pueden contactar? ¿Es contigo personalmente o estás trabajando? Sí puede ser conmigo personalmente, al 6150-6278. Ya sabemos, 6150-6278, por si usted quiere ser uno de las personas que adquiera El color de los recuerdos. Y yo quiero hacer una aclaración, porque antes de yo empezar en este mundo literario, pues, tenía muy poco conocimiento. Yo, al igual que usted, también soy del área de las ciencias. Yo soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, y confieso que empecé a leer a los 23 años. O sea, ya yo era grande cuando empecé a leer. No había tenido ese acercamiento, no había tenido ese gusto por la lectura. Y cuando yo escuchaba el género literario cuentos, yo pensé que era solo para niños. Yo me vine a dar cuenta que era un género literario ya de adulta cuando empecé a ver todo el tema de los concursos. Recuerdo que era un concurso del IPEL y decían cuento. Y yo digo, bueno, pero si este tema, pues era un tema distinto, y yo digo, bueno, este tema como para niños, como que no. Y ahí fue que me di cuenta que no, que, o sea, que un cuento es un género literario como lo es la poesía, como es la novela, como es el ensayo, pero no es necesariamente para niños. Y hago la aclaración porque probablemente, así como yo, hay personas que también tengan esa confusión. Generalmente el cuento es el género literario que se utiliza para los niños, pues por su sencillez, porque no es muy largo, por su extensión. Entonces, pero sí, definitivamente que es un género literario. Miren, ¿qué otras festividades tienes por ahí que pudiéramos conversarle a la audiencia? No quisiera que se me pase, hay muchas, todos los días de abril, por eso se decía que elegiste un mes muy, muy particular para iniciar el programa, pero no quisiera dejar pasar el 17 de abril, que conmemoramos la muerte del grande cabo Gabriel García Márquez. Nosotros lo conocemos a él mucho por sus novelas, 100 años de soledad. Milvia ya también tiene primicia con la nueva novela que está Postmortem. ¿Sí? Nos vemos en agosto. Póstumo, Nos vemos en agosto. Pero Gabo, además de novelista, era cuentista también, y también era poeta. En su faceta de cuentos y novela, se le considera el padre del realismo mágico, ¿no?
Sin embargo, en mi opinión personal, en lo que son poemas, en lo que es poesía, su poesía es como más humana, más real. Que la novela. Sí, que la novela Comparto ese sentimiento. Sí, y se le conoce tal vez más por las novelas que por la poesía. Exacto. Recordar pues que sus inicios fue como periodista y que parte de esos relatos, de esas crónicas, las transformó él después en sus primeras obras, La Hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, etcétera. Pero se hace grande con 100 años de soledad, El otoño de Patriarca, etcétera. Y allí Amor en tiempos del cólera. Sí, y ahí rescato parte de su vivencia, lo uno con algo que dijo Milvia respecto de por qué decidió dejar la docencia para hacer otras. En una etapa donde Gabriel García Márquez decide que ya no va a escribir más, él tenía dentro de su familia familiares que habían fallecido de Alzheimer. Y él llega a un punto donde él decide, no escribo más, probablemente porque sentía que tenía algunas señales, ¿verdad? Y alguien le preguntó, ¿por qué no? Y él dice, porque si pierdo la memoria, mi materia prima se pierde, ya no tengo nada que hacer. Entonces es muy lindo lo que dice Milvia, que para todo hay un momento, y ese momento tienes que usarlo, porque pues hay circunstancias de la vida, lo que decía Stanley G. Cadón, los imponderables, que te pueden llevar al traste tus sueños. Interesante, muy interesante. Y bueno, yo no puedo dejar de comentar y compartirles a ustedes y a la audiencia que el viernes pasado tuvimos aquí en este programa, sentado aquí donde están ustedes sentadas, al maestro Rubén Blades, cantautor panameño, y yo no pude evitar preguntarle sobre su hacer literario, porque lo conocemos como el poeta de la salsa, porque fue todo así como coincidental, y le pregunté, Rubén Blades va a escribir un libro, y me dijo que sí, y que fue por consejo de su amigo, que en vida fue su amigo Gabriel García Márquez, que le dijo, Rubén, mejor deja las cosas dichas antes de que te vayas. Yo digo, bueno, qué buen consejo. Y no es solamente para él, pues para una figura pública que ha tenido pues tanto a ver. Yo creo que para todos, o sea, todos deberíamos dejar las cosas claras, como decía García Márquez, porque se prestan pues para muchas interpretaciones, ¿no? Así que pues nos dijo el maestro Rubén Blades que él no cree que salga para este año por un tema de que se está traduciendo, porque está trabajando con una editorial pues bastante grande, y él escribió en español y se está traduciendo al inglés, pero él dice que hay cositas con las que no está de acuerdo. Ese es el tema de las traducciones, es otro mundo. Entonces pues están como en esa revisión, y que él piensa que el próximo año va a salir, y definitivamente pues va a ser un libro que va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, vamos a pasar con nuestros anunciantes y seguimos para el bloque de despedida. Adelante. Y estamos de vuelta en Entre Poesías y Poetas en la radio, a través de Radio Chiriquí 103.3. Muchísimas gracias por su sintonía. Nosotras seguimos acá conversando de una interesante tertulia sobre todas las festividades literarias que hemos tenido en el mes de abril, y es momento para que mi compañera Minerva Caballero nos comparta uno de sus poemas. Gracias, Priscila. Dice que los poemas no se deben explicar, pero me permito hacerlo. Las flores siempre tienen a su alrededor mariposas, y eso es una de las cosas más lindas que hay en la naturaleza. El poema que les voy a compartir se llama El vuelo de la mariposa. Abrí las manos para liberar la mariposa. Ella, al ver la luz, agitó sus alas y se echó a volar. Fuimos hechos de a par, pensé, al contemplar su vuelo. Vida y muerte, principio y fin en un aleteo. Nacemos y morimos, igual que la rosa, y ella, antes de ser flor, fue botón, antes de ser botón fue rama, antes de ser rama fue una pequeña plántula, y también es la raíz, y las hojas, y las espinas, y su sombra nula al mediodía, y sus pétalos derramados sobre el césped, y su perfume en la estancia, y sus sueños cuando duerme, en medio de cánticos de pájaros,
soy, existo, igual que la rosa. Gracias. Muchísimo. Aplausos. ¿Cómo se llama? Disculpa. El vuelo de la mariposa. El vuelo de la mariposa. Yo quiero compartirles que Minerva, pues primero que todo felicidades porque has crecido mucho en tus escritos, pues que tengo un tiempo de estar escuchándolos, se nota pues el crecimiento, se nota pues la educación, todo este énfasis que le pones en cultivarte como escritora, y me ha llamado mucho la atención de tus obras los títulos. Siempre el título de salida me impacta. El vuelo de las mariposas, de salida, pues me impacta. Yo ya empiezo a imaginarme muchas cosas. ¿Cómo decides el título de tu poema? ¿Primero decides el título y luego escribes, o es al revés? Bueno, eso es un proceso un poco extraño, porque, por ejemplo, yo tengo un poema que se llama Ubérrimo Jardín Inmaculado. Miren el título, ¿ven lo que le digo? El título de salida. Sí, yo estaba en Boquete, en el Cefati, mirando al pueblo, y ese pueblo lleno de flores, y me surgió la palabra ubérrimo, y esa palabra estuvo allí, dándote vueltas, en una página en blanco, por muchísimo tiempo, hasta que un día fluyó todo sobre Boquete, sobre ese jardín inmaculado que es Boquete, ¿no? Entonces, no tengo una manera de poner un nombre, sino que es un proceso, es raro. Dependiendo del momento, dependiendo de, bueno, y es bonito porque es una expresión al final del día, y eso es el arte, no es algo premeditado, no es algo que está escrito, sino es algo que nace, algo que surge. Minerva, cuéntanos cuáles son tus planes en cuanto al haber literario. ¿Viene otra antología de cuentos? ¿Viene un poemario? Cuéntanos qué hay por ahí en el tintero. Bueno, a mí te digo algo que a mí no me gusta hablar mucho de los planes, sino hasta cuando ya están. Pero no voy a ser grosera. Sí, definitivamente estoy trabajando un poemario. Yo escribo cuentos, pero el clic me lo hizo desde que yo estaba en el colegio. Gabriela Mistral, para mí ella es mi gran inspiración, y siempre dentro de la familia me dicen la poeta de la familia, ¿no? Tal vez por la manera particular de ser, no sé, pero es algo que me debo a mí misma. Ese primer poemario, que estoy en esa fase de seleccionar qué cosas van, qué cosas quiero que vayan, qué cosas no quiero. Excelente, bueno, yo comparto que yo también estoy en ese mismo proceso, ya tiene nombre, se llama Días de mi vida, y yo espero tenerlo listo este año. Bueno, lo de la publicación no sé, porque viene una inversión económica también, pero por lo menos ya mi parte tenerla lista, y ya que Dios decida cuándo se lanza. Así que yo, al contrario que tú, a mí sí me gusta contar mis planes, porque yo siento que cuando yo los cuento me comprometo. Si yo me lo quedo calladita para mí y no lo hago, yo digo, bueno, nadie se enteró, pero cuando yo lo digo, yo digo, chuzo, ya yo lo dije. Yo tengo un compromiso con no sé, es algo mental, pero es algo que a mí me ha funcionado, me funcionó con el podcast, ahora con el programa de radio, que bueno, pues nunca dejo pasar la oportunidad de darle las gracias a Radio Chiriquí por abrirnos los espacios para crear cultura, para crear arte, para manifestarnos y poder transmitir eso a los oyentes. Porque es importante que la gente sepa que se está hablando de cultura, que se está hablando de arte, y que si usted le da pena escribir, o le da pena pintar, o le da pena cantar, sepa que habemos otros locos que sí nos estamos atreviendo, y que tenemos una comunidad abierta para incluir a todos los que están creando, porque como siempre lo decimos, el arte nos hace mejores personas. Alguien que está creando no piensa en destruir, piensa en edificar. Así que pues muchas gracias por su sintonía, y únase a este movimiento que yo pues tengo de muy alta estima. Creo que vienen grandes cosas para los artistas. Profe, cuéntenos usted, si se puede saber, pues, en qué está trabajando, cuáles son sus planes en cuanto pues al ámbito literario y cultural. Bueno, yo creo cosas como lo que dices, que de repente hay que decirlo para uno mismo escucharse, que las palabras no son inocentes. Cuando uno lo dice y te sale de tu boca y entra en tus oídos, tiene un efecto.
Sí, tiene un efecto. Y sí quiero para el otro año ya publicar. Han estado publicando por allí en revistas como Trilce, cuentos. Yo me gustan más los cuentos para niños, pero también he escrito algunos cuentos no para niños, o tal vez para niños no tan pequeños, y me gusta, pero no sé si me atrevo a las dos cosas, si combine poemario con cuentos. Tengo material como para un poemario, y de cuentos, pues como has dicho, si es para niños son cuentos que pueden ser más cortos. Pues un cuento para un niño muy pequeño pues no puede ser muy extenso, pero quiero valorar ambas cosas, y bueno, en la medida que se den las oportunidades, pues aprovecharlas. Este año, cuando ocurrió el 11º encuentro de escritores panameños en Chitré, nos entusiasmaron a que todos los que somos noveles en estas cosas de escribir, pues nos atrevamos. Y decía una escritora: yo nunca me he entusiasmado por escribir para concursos, decía ella, sino para publicar sin tener en miras concursos. Y yo creo que hay cosas como esa, porque siempre los concursos van a estar limitados, y mejor es escribir a lo mejor para satisfacer el ego de uno, o el saber pues que alguien te va a leer, y eso creo que pues que serían mis metas. Incluso de ese encuentro sale unas memorias donde se publica lo que fuimos del grupo al que nosotros pertenecemos. Fuimos 5 mujeres. Vimos allí que casi a nivel nacional hay más mujeres escribiendo que varones, y la provincia quedó muy bien representada, y incluso la portada tiene las fotos de las 5 que fuimos a representar al movimiento furtivo, y pues habla de que algo se está haciendo, o las mujeres estamos despertando, y nos atrevemos a hacer lo que antes o no nos era permitido, o no queríamos, o no nos atrevíamos. Bueno, muy interesante, profe, de verdad que sí. Saludos a todos los que forman el movimiento furtivo. Estuvimos por acá conversando con Iván, que es el presidente en este momento, así que saludos a todos ellos, y bueno, que sigan promoviendo el arte cultural, el arte literario. Y asimismo, pues nosotros por nuestro lado estamos haciendo lo mismo. Empezamos con poesía, porque la poesía está en el aire, la poesía está en todo, pero no somos ajenos a todos los demás géneros y a todo lo demás que es una representación artística. Por aquí han pasado folcloristas, cantantes, escritores, poetas, en fin, locutores, y eso es lo que queremos hacer, abrir el espacio para que las artes se puedan manifestar. Yo de verdad que les doy muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en el programa. Definitivamente, como le digo, a todos los invitados van a tener que regresar, porque sé que no nos da el tiempo para compartir sobre todo nuestras vivencias, sobre todo lo que estamos haciendo en cuanto al hacer cultural y artístico. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre a Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3, y usted que nos está escuchando sigue en sintonía de esta maravillosa programación que nos tiene hoy don Raúl, que nos ha acompañado en los controles, y mañana a la misma hora, desde las 9 de la mañana, no se pierda el siguiente programa de Entre Poesías y Poetas en la radio. Yo me despido recordándoles que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta mañana.